Hola, buenas tardes. Pues el tema sobre el que os vamos a hablar hoy, estamos casi seguras de que os va a resultar súper interesante. ¿Sabéis dónde surgieron los camaceos? ¿Sabéis de qué material están hechos? Y sobre todo, ¿sabéis cómo ha evolucionado su uso y su historia a través de los siglos? Pues esto es un poco sobre lo que os venimos a hablar hoy. Os vamos a hacer un recorrido sobre la historia del camafeo y los distintos usos que ha tenido este elemento de joyería a través de la historia. Bueno, como la idea es ir enseñándoos un poco piezas más o menos por épocas y también fotografías, pues lo que vamos a hacer es que a partir de ahora ya Carola va a ir enfocando mis manos para que vayáis viendo un poco los distintos ejemplos de piezas que os vamos a traer hoy. Un camafeo, según el diccionario, es sencillamente un relieve obtenido al tallar una piedra preciosa. Los hay realizados en ónix, en ópalo, en ágata, en concha, en rubí, en esmeralda. Y el trabajo detallado de estas piezas está realizado siempre por un lapidario, que son los artesanos especializados en el arte de aislar las capas del material base a partir de un diseño o dibujo hecho previamente. Los camafeos fueron diseñados para crear dos capas en una sola pieza de material. La parte superior sobresalía de su fondo y creaba así una obra de arte multidimensional. Estos relieves, detallados a menudo, se usaban para adornar piezas de joyería como broches, collares, brazaletes y anillos. Pero para mí es muchísimo más que esto. Es sorprendente pensar que el procedimiento por el que se fabricaban era ya utilizado por los antiguos griegos, que lo habían a su vez tomado de los persas durante las incursiones realizadas por sus ejércitos comandados por Alejandro Magno. La técnica posteriormente llegó a los romanos, los cuales la utilizaron para decorar su joyería. Aquí en esta fotografía del iPad podéis ver una sortija realizada en la época romana. Sabemos que por entonces era frecuente que los nobles llevaran anillos con camafeos realizados en esmeraldas y rubíes de un tamaño bastante, o sea, no excesivamente grande, era un tamaño medio. Y también tenemos constancia de que los emperadores romanos los usaban frecuentemente como insignias en sus ropajes. Yo siempre pienso que si os imagináis a Octavio Augusto con su toga imperial luciendo un camafeo de ágata. Me parece una cosa increíble. También en esta época se utilizaba mucho el vidrio. Aquí tenéis algunos ejemplos más, por ejemplo sobre turquesa. Y comentaros que durante esta época las clases sociales menos pudientes pues utilizaban vidrio para realizar este tipo de joyas. Como pieza destacable de este periodo os he traído este maravilloso camafeo, que es del año 23 después de Cristo, es el Gran Camafeo de Francia. Es una pieza que fue realizado en 5 capas y es una pieza única, muchísimo de las piezas más grandes que se conocen de este tipo y que ha sobrevivido al paso de los siglos. Es una pieza que mide 31 centímetros de ancho por 25 de alto, para que os hagáis una idea más o menos, mide lo que un folio. Es un encargo con un fuerte significado político, ya que el mensaje que quería transmitir era la ratificación de la dinastía de Julio Claudia, con los 5 emperadores que pertenecieron a ella: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Y está formado por 24 figuras en bajo relieve. En la parte superior, que está dedicada a los muertos, se puede reconocer al emperador Augusto con velo, aquí le veis, y su corona. Bueno, esta pieza fue robada durante la Revolución Francesa y en este robo perdió un marco que tenía de oro todo alrededor, y cuando se recuperó años más tarde, que fue en la ciudad de Ámsterdam, el marco había desaparecido. Entonces se reemplazó por un marco de bronce y es una joya que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de París. Como camafeo de esta época, de la época romana, pues tendríamos este anillo y tendríamos todos estos pendientes que están realizados en camafeo, pero como veis tienen un montaje muy sencillo, ya que en esta época
los montajes no eran excesivamente trabajados, eran piezas muy sencillas que simplemente llevaban, pues como veis aquí, un aro de oro alrededor para sujetar lo que era la pieza del camafeo. Bueno, pues este arte desapareció durante bastante tiempo hasta que durante la época del Renacimiento, gracias al mecenas Lorenzo de Medici, se recuperó este arte del camafeo. Lorenzo de Medici, que como ya sabéis era un gran amante de la joyería, pues puso muy de moda este tipo de joyas. Y es un tipo de joyería, bueno, pues que se extendió muy rápidamente por toda Europa, llegó a Inglaterra incluso, donde Enrique VIII, en su época, que también sabéis que era un gran amante de las joyas, pues montó incluso un taller en su corte para realizar este tipo de joyas. ¿Qué ocurrió en esta época? Pues os voy a enseñar algunos ejemplos para que entendáis un poco más lo que sucedió en ese momento. En ese momento la joyería que se llevaba eran piezas mucho más recargadas, digamos que sería un poco este tipo de joya que ya estaba mucho más ornamentada, montadas en oro por supuesto. Entonces lo que hicieron fue buscar y rebuscar piezas romanas y desmontarlas para montar este tipo de broches, collares y piezas que estaban más de moda en aquel momento. Entonces estas piezas sirvieron para decorar las capas de los nobles de la época. Y fue a raíz del descubrimiento de América cuando entraron en Europa gran cantidad de nuevos materiales mucho más exóticos para la realización de este tipo de piezas, como fueron pues, los colmillos, el jade, el ámbar y, como pieza súper significativa, el descubrimiento de la concha casis tuberosa, que es todo esto que ya estáis viendo aquí. Todos estos camafeos que veis en color concha, que ahora Carola os los va a ir enseñando, todos estos grandes que veis aquí, todos estos están hechos en este tipo de concha. ¿Qué le pasaba a esta concha? Que era un material blando y que tenía la peculiaridad de que al levantar las lascas salían colores más oscuros y se formaba un relieve que quedaba muy espectacular, muy espectacular hecho. Aquí os traemos también un par de piezas de esta concha con camafeos realizados para que veáis realmente cómo queda la propia concha con el trabajo de talla del camafeo. Todo esto son piezas que están realizadas por, como os comentaba, por lapidarios muy expertos, porque imaginaros lo que es pues el detalle de todas estas piezas que están predibujadas encima y que luego hay que darles el relieve a base de ir levantando las capas de la concha para que vaya saliendo todo el volumen de cada una de las piezas. Estas son súper bonitas. Bueno, pues después de toda esta época, pasamos a la época napoleónica, en la que los camafeos se decoraron principalmente con elementos neoclásicos. Y los marcos que se utilizaron en esta época, que os he traído también para que veáis una muestra de cómo serían los marcos donde estaban montados los camafeos en esta época. Los marcos serían este tipo de marcos con una finura y un detalle espectacular. En este caso, por supuesto, no es de oro, es latón. Sí que es un marco antiguo, pero en el caso del tema que nos ocupa, los camafeos estarían montados sobre oro, o sea, se montaría el camafeo, pues imaginaros una pieza de este tipo, con tema neoclásico, a lo mejor más de este estilo, que este es un poco un tema más neoclásico, pues estarían montados sobre oro, con este tipo de detalle tan impresionante de labrado que tiene el metal. De esta época os voy a hablar de la tiara de Josefina Bonaparte. Os quito esto y os voy a poner esta. Bueno, esta es Josefina Bonaparte, no lleva la tiara sobre la que vamos a hablar,
pero me ha sido imposible encontrar una fotografía, o sea, bueno, una fotografía no, porque en aquella época aún no había, un retrato, o sea, una pintura en la que estuviera ella representada con la tiara de la que os voy a hablar, que es la tiara de Josefina Bonaparte, la de los Camafeos, que ahora mismo pertenece a la corona de Suecia. Pero aquí lleva una tiara que es un poco del estilo de esta de la que vamos a hablar, lleva también un camafeo en el traje, mirad qué monada de traje con corte imperio y qué bien. Aquí veis la misma fotografía en color, bueno, el mismo cuadro en color. Y aquí en cambio, esta es otra tiara de camafeo que también perteneció a Josefina. Sabemos que Napoleón era un gran amante de la joyería de camafeos. Y esta pieza que os traigo aquí, porque bueno, la tiara sobre la que vamos a hablar, esta tiara de camafeos, fue realizada por el orfebre parisino, que era el joyero personal de la emperatriz Josefina, llamado Marie-Étienne Nitot. Entonces, este joyero fue el fundador de lo que hoy conocemos como la casa de joyas francesa Chamet. Y es curioso porque esta casa de joyas sigue realizando piezas inspiradas en las joyas que realizara para Napoleón y para Josefina en su época. Y esta es una de las joyas que tienen puesta en la página web, que está inspirada en la tiara que llevara Napoleón el día de su coronación. Igual que esta, que mirad qué bonita es, que también es una joya, aunque bueno, se sale un poco del tema de los camafeos, pero me parecía que era muy bonito que vierais también estas joyas que están inspiradas en la época de la que estamos hablando. La tiara de la que vamos a hablar es esta es la hija de Josefina, luciendo esta misma tiara. Aquí sí que la vemos, vemos 4 de los camafeos en este precioso retrato, y en la siguiente fotografía sí que ya vamos a ver la tiara arriba y abajo, puesta en un miembro real de la casa de Suecia, y la tiara en su conjunto. La tiara está compuesta por 5 camafeos, todos representando motivos de la cultura clásico grecolatina, y el camafeo central, este que estáis viendo, representa el amor. Y bueno, como no podía ser de otra manera, pues esta tiara es una de las opciones que más han reclamado las princesas de la Casa Real para lucir en las fechas más importantes, tanto en bodas como en eventos. Aquí vemos a la reina actual de Suecia luciendo la tiara con unos pendientes y un collar más o menos a juego, aunque es verdad que la tiara es la pieza más espectacular de este conjunto. Aquí volvemos a ver la tiara. Esta es la princesa Victoria el día de su boda, que también lució esta preciosa tiara. Ella sí que lleva los pendientes a juego. Mirad qué bonita. Ella, para mi gusto, estaba espectacular este día. Qué bonita la tiara, ya no sé si os he dicho que está montada sobre oro rojo, y todos los camafeos están rodeados de perlas. Y es una pieza que favorece mucho. Mira, aquí están varios miembros de la Casa Real, todas ellas luciendo la tiara el día de sus respectivas bodas. Y aquí madre e hija luciéndola. Y así llegamos hasta el siglo XIX. De esta época os he traído 2 piezas, 2 aderezos, que también los 2 pertenecen a la corona de Suecia. Este es el primero de los 2 que os voy a enseñar, que es un aderezo de oro y malaquita, que perteneció a la reina Sofía de Suecia. Bueno, el aderezo, como veis, se compone de diadema, collar, un gran broche y un par de pendientes. Uno de ellos, no sé si se aprecia en la fotografía, pero tiene una parte del pendiente está perdido. Los 2 brazaletes, como veis, pues constan de 4 hilos de oro con 2 grandes piedras de malaquita ovales sin tallar, y luego lo que es el camafeo rematando lo que es el broche. El camafeo central de la tiara muestra el día, que es este de aquí, y el broche muestra la noche. Os voy a ir pasando algunas fotos más de detalle. Mirad qué bonito el detalle de la pulsera. Sabemos que esta pieza fue realizada, o sea que la diadema fue realizada por un joyero francés, parisino concretamente, que se llamaba Simon Petiteu, ya que está marcado con una S, está grabado con una S y una P esta pieza, y está fechada aproximadamente en la época de 1820. Este aderezo perteneció a la reina Desideria de Suecia,
y ya que apareció en su inventario tras su fallecimiento en el año 1860 y posteriormente pasó a la reina Sofía de Nassau, que es esta señora que vemos aquí tan elegante. A su muerte, pues parece ser que este aderezo, pues ninguno de los herederos de la reina tuvo interés en hacerse con él y fue donado al Museo Nórdico de Estocolmo. La reina Sofía de Nassau también era propietaria de esta otra pieza que os voy a enseñar ahora, que es este magnífico aderezo de oro y lava. La lava es un material que comenzó a utilizarse y a popularizarse muchísimo cuando se popularizaron las visitas a Pompeya. Ya sabéis que Pompeya se descubrió en el año 1748 y este descubrimiento dio a los artesanos de Italia pues la oportunidad de crear este tipo de joyas de camafeo utilizando lava petrificada. Y fueron joyas que se comenzaron a vender pues un poco como reclamo a los turistas, y bueno, se popularizó mucho el uso de la lava petrificada para realizar este tipo de joyería de camafeos. Y bueno, pues probablemente la reina desearía tener uno y se hizo hacer este maravilloso aderezo. Después de esto ya pasamos al siglo XX, bueno, al siglo XIX primero, que os voy a dejar aquí unas piezas para que Carola os las vaya enseñando un poco de estilo victoriano, que serían estos collares de perlas. Este es el típico collar, de perro que queda perfectamente pegado al cuello, y este otro que tenéis a la derecha, que está hecho con camafeos de coral piel de ángel, pues es un collar que queda ya un poco más larguito. En la época serían también estos anillos que os dejo aquí para que los vayáis viendo. ¿Y qué sucedió en el siglo XIX? Pues que ya el camafeo se popularizó muchísimo más, se comenzaron a utilizar, ya os he contado que llegó la concha, esta concha que abarató mucho también el coste del camafeo y hizo que esta joya pues se pudiera utilizar por todas las clases sociales. Se comenzaron a montar los camafeos en plata, se comenzaron a montar los camafeos también en plata con marquesitas, se comenzó a utilizar oro de 9 quilates y bueno, se popularizó muchísimo el uso del camafeo. Yo creo que en casi todas las casas de Europa y bueno, y de Estados Unidos, pues en esa época ya había algún camafeo por parte pues, que ha quedado para las familias pues, de alguna abuelita o algo. Mirad, os traigo aquí una fotografía de una dama del siglo XIX con un collar al cuello, veis, con un camafeo en el centro, que es un poco del estilo de estos que hemos estado viendo. Aquí está la reina Victoria de Inglaterra, que ya sabéis que fue una mujer que popularizó muchísimo todo tipo de joyería, y veis que abajo, en la parte de abajo del vestido, debajo de un lazo que lleva un camafeo con un perfil. Ella popularizó muchísimo también el camafeo, igual que, bueno, ya sabéis que, por ejemplo, los trajes de novia blancos se pusieron de moda después de su boda, de casarse ella con un vestido de este color. Y aquí, como último, os dejo, pues, cómo ha llegado el camafeo hasta nuestros días. Esto es parte de la colección de Dolce & Gabbana, de bisutería de hace unos años, inspirada en camafeos de la época barroca. Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Con esto nos vamos a despedir. Simplemente deciros también, bueno, yo llevo unos camafeos verdes, no sé si os habéis fijado al principio del vídeo, que justo me he puesto estos camafeos que son, bueno, dos piezas que tenemos en la colección, pero que son míos, que utilizo muchísimo porque el verde es un color que yo creo que me favorece bastante. No, lo que os quería decir como último es que a mí personalmente los camafeos que más me gustan son los que están montados un poco de este tipo. El tipo de camafeo que simplemente está montado con un aro, los que hemos estado viendo al principio, que son piezas un poco inspiradas en los camafeos de la época romana. Estas son las piezas que a mí más personalmente me gustan, y el de la colección que tenemos de camafeos, la más amplia y de la que más tamaños y colores tenemos es de esta época, un poco inspirada en lo que es el primer Renacimiento y la época romana. Y con esto nos vamos, nos despedimos por hoy. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que para cualquier cosa nos tenéis aquí siempre, que si queréis que hablemos sobre algún tema en especial estaremos encantadas de hacerlo.
Y os deseamos unas muy felices fiestas, una Navidad un poquito atípica, pero esperamos que lo paséis lo mejor posible y estamos deseosas de que empiece el 2021 porque estamos seguros de que va a ser un año que nos va a traer pues muchas cosas buenas. Y nada más, daros las gracias por todo vuestro apoyo durante este año 2020 y nos vemos ya después de Navidad. ¿De acuerdo? Un beso muy fuerte para todos y feliz año. ¡Chao!